con usted. Gracias, hermanito Juan. Buenas tardes a todos, hermanitos. Muchas gracias por haberme invitado. Y como les dije, yo soy una hermanita más de grupo y me da mucho gusto estar con ustedes que somos de nuestra zona y hemos compartido también algunos eventos en su grupo de oración cuando hemos ido con ustedes a compartir y me da mucha alegría volver a verlos. Con muchos de ustedes hemos compartido servicio también. Y eso es una alegría saber que ustedes nos consideran un poquito también al ministerio. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien, voy a compartir un poquito acerca del tema que dice firmes hasta el final. Nosotros vamos a ver cómo vamos a perseverar hasta el final. Ya hermanito Martín nos decía que pensemos en qué es perseverar no solamente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, en nuestros estudios, ¿no? En nuestra familia. Nosotros hemos visto en el camino, en este camino, en el transcurso de nuestro caminar, quizás tenemos muchas metas que ya hemos cumplido, otras que no hemos cumplido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo perseveramos en este camino del Señor. Pero antes de compartirles acerca del camino del Señor, quería compartirles que perseverar en el diccionario de la Real Académica dice: perseverar se habla de la persona que se mantiene constante en la prosecución que ha comenzado. ¿Y qué es prosecución? Es la continuación de una cosa que ya se ha empezado. Eso es lo que nos dice el diccionario, ¿no? Entonces yo quería, antes de compartir nuestra palabra, comentarles, no sé, quizás ustedes, algunos de ustedes ya han visto, el hermanito Martín nos compartía que muchas veces perseveramos en el mundo del deporte, ¿no? Yo he visto a un atleta, ¿no? Vi un comercial, un anuncio la vez pasada me enviaron acerca de un atleta que se llama Derek. Derek, un atleta muy famoso que se llama Derek Vermont. Él iba a competir en las Olimpiadas en el año 1999 en las Olimpiadas y él era el favorito para ganar la medalla de oro. Toda la gente tenía muchos seguidores, ¿no? Este atleta muy famoso. Y él, efectivamente, ¿no? Él empieza la carrera y él está corriendo, la gente lo aplaude, pero en uno de esos momentos él se cae, se le desgarra un tendón a este famoso atleta y su meta era llegar en primer puesto, ganar el primer premio y se le desgarra el tendón. Entonces él se queda caído en el suelo, el médico lo ve y le dice lo que tiene, pero él con su dolor ahí, estando así dolorido, él toma una decisión. Su decisión era de continuar la carrera, ¿no? De continuar, no importa que ya no llegara al primer lugar, pero que sí llegara a la meta donde él había trazado, continuar. Y es así como él se levanta y empieza a correr despacio, con mucho dolor. Pero en el transcurso de ese camino que él estaba sufriendo, se le acerca a su padre. El Señor se le acerca y al ver a su hijo dolorido, él acompaña, lo abraza a su hijo y lo acompaña hasta llegar a la meta, ¿no? La gente se queda muy sorprendida porque él se había preparado bastante, ¿no? Pero llega a la meta con toda la dificultad que él había tenido, llegó al lado de su padre, con la ayuda de su padre, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces nos trazamos metas en los estudios, en el trabajo, pero muchas veces nos pasan muchas cosas, dificultades, y en algunos momentos nos hemos caído y ya no nos hemos vuelto a levantar. ¿Pero por qué no nos hemos vuelto a levantar? Porque no hemos perseverado en lo que nosotros hemos decidido hacer. No hemos sido constantes, nos hemos quedado ahí, ¿no? Entonces, siempre que nosotros tengamos, nos tracemos una meta, deseamos, decimos, vamos a llegar a hacer esto, voy a seguir a hacer esto, voy a continuar. Debemos hacerlo, debemos continuar, debemos llegar terminando a pesar de las dificultades, si nos caemos, si nos levantamos, para volver a seguir, hay que levantarse cada vez. Eso quería compartirles acerca y que ustedes piensen, ¿no? ¿Cómo perseveramos en mi vida diaria? ¿Cómo persevero en mi universidad si quiero terminar? ¿Cómo persevero en mis estudios, en mi vida familiar? Nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo yo persevero?
persevero en mi vida llegando a cumplirlo. Mi abuelita nos decía, cuando ella estaba viva, nos decía, nosotros muchas veces empezábamos una cosa cuando éramos niños y no lo terminábamos. Y mi abuelita decía, ay, ustedes parece que fueran a una carrera, empiezan como carrera de caballos y terminan como carrera de burros, porque no lo llegábamos a terminar. Entonces, yo siempre me he quedado con eso, ¿no? Que siempre debemos, si empezamos como caballos, pues terminarlo como caballos, no importa heridos, como este gran atleta que terminó su carrera, no importa que no llegó al primer premio, pero sí lo terminó. Ahora voy a compartirles lo que dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 13. En la palabra del Señor nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El que se mantenga firme hasta el final se salvará. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de seguir en este camino espiritual, en esta vida del Señor, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Acaso nos hemos preguntado si soy perseverante en mi grupo de oración, si soy perseverante en el camino del Señor? Muchas veces nos quedamos en el camino y no perseveramos. No perseveramos porque por muchas cosas que pasan. Ahora en esto, como estaba comentando con Denite, estamos pasando momentos muy difíciles, pero nos asustamos como seres humanos. A veces nos asustamos. Tenemos a muchos familiares que han partido de esta tierra a la casa del Señor. Tenemos familiares que están enfermos o muchos de nosotros nos hemos enfermado y nos quedamos, ya no perseveramos en el Señor. O decimos, no, mis estudios, mi trabajo primero, y ya no perseveramos en el Señor. Pero Él nos está diciendo en esta palabra que nos mantengamos firme hasta el final. El que permanece firme hasta el final se va a salvar. Nosotros no queremos decir de que ya va a ser el fin del mundo, no sabemos, solo Dios lo sabe, ¿no? Pero ¿cómo permanecer firmes en este camino? ¿Cómo vamos a permanecer perseverantes en este camino, constantes aquí en este camino? ¿Acaso hemos pensado, sí, cómo voy a perseverar, cómo voy a ser fiel en este camino del Señor? Nosotros tenemos que estar, ¿cómo perseveramos? Estar conectados con el Señor, conectados con Él, agarrados del Señor. ¿Y cómo nos vamos a agarrar del Señor para estar constantes y perseverantes en el Señor, firmes en su camino? Es a través de su oración. Hoy día escuchaba a nuestro hermano Eddie Murphy que decía que lo más importante en este camino es hacer nuestra oración personal, estar en constante oración. Yo les digo, muchas veces, a veces no lo hemos hecho, ¿no? Yo a veces también no he hecho y después digo, uy, Señor, ¿por qué? Porque tenía mucho trabajo, porque tenía muchas clases que hacer y se me pasaba el tiempo de allá correteando. Tenemos muchas distracciones en estas épocas y esas distracciones no nos dejan acercarnos al Señor, pero lo importante es que nos acerquemos a Él, que nos mantengamos en nuestra intimidad con Él, una intimidad con Él, en un constante silencio con Él, escuchando al Señor a través de qué? De nuestra oración personal, que es lo más importante. Nuestra oración personal, también nuestra oración comunitaria, que es muy buena, nuestra misa, estar en nuestro grupo de oración, aprender y leer nuestra palabra, hermanos. También el Señor nos habla a través de nuestra palabra, no solamente leerlo, sino analizarlo, discernir nuestra palabra, que es muy importante, seguir nuestros mandamientos para poder perseverar en este camino. Muchas veces nos hemos alejado del camino del Señor, ya no perseveramos, nos pasa algo o hay alguna distracción y nos alejamos del camino. Yo les comento que yo me inicié, hice mi seminario de vida en La Esperanza. Yo vivo acá en Primavera, pero hice mi seminario de vida en La Esperanza porque allá me invitaron mis abuelitos. Y estuve allá, hice mi seminario perseverando, pero porque mis papás me decían, no, ya no vayas, que muy tarde vas. Entonces dejé de ir y por otras razones también del grupo dejé de ir. Y me alejé del Señor. En mi vida, hermano, nos pasó muchas cosas difíciles. Estuvimos en mi familia a punto de perder mi casa y nos pasó momentos muy difíciles, muy trágicos. Entonces,
Yo dije, no, Señor, este, le orábamos al Señor, le pedíamos al Señor, pero yo decía, ¿cómo le puedo agradecer al Señor? ¿Cómo le agradezco al Señor? Porque yo asistía a misa con mi familia y sí, orábamos en la mañana, gracias Señor, en la noche, gracias Señor, siempre le agradecimos al Señor, ¿no? Pero no perseveraba ya en el grupo. Señor, quiero darte gracias. ¿Cómo puedo yo darte gracias, Señor? Y el Señor nos pone los medios, hermanos. Encontré a un hermano en el centro y me invitó al grupo de oración Jesús mi Señor. Yo ahí ya estoy 4 años en el grupo Jesús mi Señor, pero al inicio fue difícil. Si nosotros, hermanos, nos separamos de Dios, es un poco difícil volver a conectarse y perseverar en el grupo. Yo se los digo porque a mí me ha pasado. Yo ingresé al grupo de oración, pero iba una veces sí, otras veces no, un domingo sí, ya un mes no iba y no estaba perseverando, me costó mucho, pero yo decía, Señor, quiero agradecerte, cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo perseverar, Señor? Ayúdame. Y yo era una persona que no me gusta leer. Las matemáticas a mí me encantan. Yo puedo estar todo el día con las matemáticas y yo, uy, feliz, pero la lectura no. Entonces decía, Señor, ¿cómo? No leía mi Biblia tampoco y me costaba, ¿no? Pero ahí poco a poco el Señor me fue poniendo los medios. No solamente empecé a ir yo, le invitaba a mis primas, a mis hermanas, y así fue, pero era difícil estar en constante perseverancia en el grupo de oración, y mucho menos en nuestra oración. En mi oración personal no era constante, pero así, yo ni aún así seguí ahí, un domingo sí, un domingo no, hasta que me quedé, el Señor poquito a poquito me fue enamorando de Él y yo ansiaba que llegue algún domingo. No iba los domingos porque a veces en las reuniones familiares, que ya no te vayas al grupo, ya no iba, pero poco a poco me fui enamorando del Señor, me fue enamorando de Él y poco a poco fui quedándome un domingo, otro domingo más tiempo y así fue hasta que me invitaron ir al Beni Creato a Lima y ahí cambió mi vida, hermanos, cambió mi vida totalmente. El Señor, yo en una de las oraciones vi que el Señor me tiró a una piscina de agua hasta el fondo, que yo me sentía ahogada, pero Él, yo sentía que había estado mucho tiempo ahogándome, pero no fue así. Y el Señor levantó su mano y me sacó, y desde ahí cambió mi vida y dije, no, Señor, tengo que perseverar y ser más constante. Y así fue, perseverante. Desde esa fecha que yo fui al Beni Creato, ya no he faltado en mi grupo de oración. Sí, me ha costado leer mi Biblia y me sigue costando, pero poco a poco voy leyendo mi Biblia, voy tratando de aprender, voy perseverando en mi grupo. Ahí está la hermanita que ella me ve también cuando nos visita, la hermanita que está con Susan, que ella nos ha visitado, hermanita, y que ella ve que yo estoy ahí. Así me llamaron al servicio, con mucho miedo, con mucho temor a hacer el servicio. Al inicio el demonio me cogía, me daba dolores, me enfermaba, estaba a punto de hacer mi servicio, me dolía el estómago, tenía que salir y no podía quedarme. Pero hasta que yo ahí, no, Señor, firme, mi hermana me decía, Mónica, no, esto no es de Dios, tú tienes que perseverar en el grupo, tienes que tener más fe. Y así fue, hermanos, como yo fui perseverando. Por eso yo les digo, que agarrémonos fuerte de las manos de Dios, porque solo no lo vamos a poder. Si nosotros perseveramos, es el Señor es el que nos mantiene, el que nos enamora cada día. Pero hay que estar en constante oración, hermanos. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Biblia, si no estamos comunión en la iglesia, no vamos al Santísimo, entonces nos caemos, nos perdemos, nos volvemos a caer. Y para regresar, el demonio nos tenta de muchas maneras, hermano. Yo les digo porque a mí me ha tentado muchas veces. Hasta he tenido a veces momentos en que ya me quería salir del grupo de oración por algunas otras cosas que a veces se pasan en los grupos. Pero ahí el Señor me ha sostenido gracias a la oración, hermano. Y no solamente gracias a mi oración, sino a la oración de mis hermanos de comunidad, porque siempre hay que pedirles apoyo a los hermanos que estemos orando constantemente unos por otros. Ahí en mi grupo de oración yo les decía, hermanos, ayúdenme, me pasa esto. Entonces los hermanos orando y nos mantenemos así. Por eso yo a ustedes siempre les he pedido, hermanito Martín, les he dicho que nos unamos en oración.
Hay que estar constantemente en oración para que levantemos a nuestros demás hermanos que se están saliendo de nuestros grupos de oración, que ya están faltando. Si los hermanitos están faltando, hay que llamarlos. No, eso es lo que el Señor a mí me puso en el ministerio de acogida. Yo pertenezco al ministerio de acogida en mi grupo de oración. Y es así como hermanos debemos perseverar. Muchas veces nosotros en el grupo de oración nos llaman a un servicio y a veces yo converso con las hermanitas y hay hermanitas que llevan muchos años en el grupo de oración, pero hacen un servicio rutinario y eso no es perseverancia, hermanos, por rutina, porque estamos ahí, ya, o por cumplimiento. Y a Dios no le agrada el cumplimiento porque dice, cumplimiento, cumplo y miento. Y eso, el servicio no es cumplimiento. Estamos mintiéndole al Señor. Eso no es perseverar, hermanos, ¿no? Nosotros no sé, sí, yo he escuchado a muchos hermanos, ¿no? Dicen, no, sí, ya tengo que hacerlo, voy a hacer. Y no es así, hermanos, eso no es perseverar. Nosotros debemos perseverar en nuestro grupo con mucho amor, con mucha fidelidad a Dios. Nosotros sabemos que Dios es fiel con nosotros, con cada uno de nosotros, por amor. Él es fiel, nos promete que nos va a salvar, que nos tiene muchas promesas bonitas para nosotros. Miren, Dios fue capaz de dar a su Hijo que Él derramara su sangre por cada uno de nosotros, por amor, solo por amor, amor a nosotros. Dios nunca dijo no, Él decidió dar su vida para salvar nuestros pecados. Y muchas veces, a veces llamamos a algunos hermanitos a decir, no, hermana, es que yo no puedo, no me siento apto. No, hermanos, nosotros no debemos, miren, ve, yo no soy una predicadora, pero trato de aprender y trato de decirle, sí, Señor, porque es el Señor el que va a ungirme a mí, es el que Él va a hablar a través de mí. O sea, debemos abandonarnos en este camino. No es que a veces decimos, sí, ya no, hermano, no puedo. No, hermanos, hay que darnos tiempo para todos, para todo. El Señor, encomendarnos en todo. Si yo me voy a mis estudios, hacerlo mediante el Señor, en el trabajo igual al Señor, en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida diaria, dejarlo en manos del Señor, nuestra familia, todo, hermanos. A mí me ha pasado muchas cosas que si yo les contara toda mi vida, o bueno, ustedes no habría tiempo para contarles las cosas que me ha pasado, ¿no? Pero yo siempre les estoy comentando a mis hermanos de mi grupo, ¿no? Ahora el ministerio que comparto con ellos. Entonces, pero ahí vamos, me he caído, muchas veces me he caído, he tenido muchas dificultades en mi familia, pero como estamos agarrados al Señor, el Señor me vuelve a levantar. Pero se imagina si yo no estuviera perseverando con el Señor, no me dejara abandonar en el Señor, ya hace tiempo que yo ya estuviera fuera de aquí, quizás donde estuviera, mi familia donde estuviéramos. Yo les comentaba que hace poco hemos perdido a dos seres queridos muy importantes en mi familia. Uno murió un martes y a los 5 o 6 días fallece el otro, que fue muy difícil como humanos. Nosotros hemos pasado momentos difíciles, pero hemos vuelto a levantarnos por la fortaleza que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque perseveramos en el Señor, porque nos abandonamos en el Señor. Entonces, eso es, hermanitos, la perseverancia es estar unidos del Señor, es agarrarnos del Señor, es decir, yo ya decidí seguir el camino del Señor, ya estoy en este camino, entonces voy a seguir caminando al lado del Señor, abandonándome del Señor. Yo siempre le digo al Señor, Señor, agárrame tú de mi mano, porque si yo me agarro de tu mano, yo me voy a soltar en cualquier momento. En cambio, si el Señor me agarra de su mano, Él nunca me va a soltar. A pesar de que yo tenga muchas dificultades, Él no me va a soltar. ¿Por qué? Porque Él nos ama, hermanos, y a todos nosotros nos ama. Entonces, eso es, hermanito, perseverar, perseverar en el camino del Señor, llegar hacia adelante, seguir su camino, tropezando. Este camino, hermanos, no es, ustedes son mucho más jovencitos que yo no soy tan joven como ustedes. Por eso que ya he tenido muchas experiencias en mi vida que me han pasado, pero el Señor quiso que yo estuviera en el ministerio de jóvenes, ¿no? Él eligió, yo cuando dije, hermanita, pero yo no soy tan joven, pero el Señor te ha elegido, hermana. Entonces, ¿tú qué le vas a decir al Señor? Si el Señor me ha elegido, le digo sí al Señor. Y por eso ustedes son muy jovencitos, quizás no tengan las mismas experiencias que yo, porque he pasado muchas cosas en mi vida, hermanos, pero he estado sujetada del Señor.
ahí con mis tropiezos, esta vida del camino del Señor no es fácil, hermanos, pero sí nada es imposible si nosotros nos agarramos del Señor. Entonces, hermanos, yo les comparto que ustedes siempre estén ahí perseverando, hermanos, siempre estén agarrados del Señor y pedirle mucha fe, hermano, porque la fe nos ayuda a perseverar, hermanos. Y la fe es creer en lo que el Señor ya nos va a dar antes de habernos dado el Señor. Entonces, tener mucha, mucha fe, hermanos. Ser Pedirle al Señor fe, pedirle al Señor también constante oración, una oración carismática guiada por el Espíritu Santo. Saben, yo al Señor le pido también al Señor, una hermanita me decía, pídele así, y desde que la hermanita me dijo, yo le pido, entonces yo todos los días le digo, me levanto al Señor, no a hacer mi oración en la mañana y le digo, Señor, hoy quiero tener más fe que ayer, pero menos que mañana. ¿Por qué? Porque mañana quiero tener más fe que hoy día, ¿no? Entonces siempre le pido eso, es que me agarre fuerte y Señor, hoy quiero tener más fe ayer, pero menos que mañana. Y así el Señor nos va aumentando la fe, hermanos. Entonces hay que pedirle al Señor. Nosotros tenemos fe, pero siempre pedirle al Señor fe. Y así con esa fe, sabiendo que el Señor ya nos va a dar lo que nosotros le hemos pedido, vamos a seguir perseverando en este camino, hermanos. ¿Y por qué perseveramos en este camino? Porque por amor al Señor, porque el Señor nos ha salvado, porque Él es fiel, porque Él nos ama, hermanos. Este camino es muy maravilloso, hermanos. Muy maravilloso el camino del Señor, pero sí tenemos, como les dije, tropiezos, pero es un camino muy bonito. Y el Señor nos pide que nosotros seamos santos, pero santos de esta época, como decía el papita, los santos, santos con su pantalón jean, con su blusa jean, ¿no? Porque nosotros debemos pedir llegar a la santidad, hermano, seas en la santidad en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio. No es que quiera decir, como el Papa decía, ¿no? Ustedes jóvenes dicen, no, para llegar a ser santos, no, como San Martín, pero seamos los nuevos santos, los santos de esta época, hermanos, con nuestra música, evangelizando, porque el perseverar también quiere decir, hermanos, que nosotros vayamos aprendiendo, aprendiendo y tengamos la responsabilidad de también evangelizar, compartir con otros hermanos. Eso también es que nosotros perseveremos en nuestro grupo, aprendamos y que lo poquito que aprendamos, compartamos con más hermanos, tener esa responsabilidad de seguir evangelizando, de seguir enseñando a otros hermanos. Eso es lo que nos pide el Señor, hermanos, es seguir adelante. Y yo por eso les pido, hermanos, que ustedes se hagan la pregunta, cómo puedo perseverar? ¿Cómo estoy perseverando en mi grupo de oración? O cuando me invita mi hermano a mi grupo, me llama hermano, hoy día nos toca el grupo, te mando el link, no, no puedo hermano, hoy día no, o digo, no, me tengo que mirar una película o voy a salir con mi enamorada. Nosotros la semana pasada hicimos un sketch acerca de eso en nuestra asamblea. No sé si ustedes participaron en la asamblea, hicimos, ¿no? Un sketch así también, porque no escuchamos la voz del Señor. En cambio, si nosotros escucháramos la voz del Señor, nos diéramos un tiempito para nuestra asamblea de nuestro grupo, para nuestra oración. Y yo les digo, hermanos, que si ustedes se hacen un programa, el Señor les va a dar el tiempo, hermanos. Yo al inicio no sabía, pero la hermana yo me decía, Mónica, tú pídele al Señor que te dé ese tiempo para el Señor. Y vas a ver que el Señor va a ordenar tus tiempos. Y efectivamente, hermanos, el Señor te ordena. Mi hermana me dice a veces, oye, tú tienes tantas cosas que hacer. Sí, tengo muchas cosas que hacer, pero no puedo dejar de servir al Señor. No puedo dejar de estar con el Señor, porque yo ya me enamoré del Señor. Él me enamora cada día con sus pequeños detalles, con las pequeñas cosas. Y yo me sorprendo muchas veces y digo, wow, Señor, ¿cómo has hecho que yo haga esto, que yo realice esto? Porque Él nos tiene, hermanos, de sus manos. Él nos enamora cada día si nosotros nos abandonamos en Él. Con mucha humildad, hermanos, porque eso, y con mucha obediencia. Este camino del Señor nos pide bastante humildad y bastante obediencia. Obediencia a nuestro responsable,
responsable que es nuestro hermano ahora, nuestro hermano Martín, ¿no? Que sí, a veces decimos, hay que hacer un servicio, no, no puedo, como yo les decía, no, hermanos, el Señor nos da los tiempos necesarios, porque a mí también me ha pasado, yo también decía, no, hermano, a veces no puedo, tengo que trabajar o tengo que hacer mis hojas de trabajo, pero la hermana me decía, el Señor te da los tiempos, pídele y exactamente, nuestro día, hermanos, se agranda, hermanos, aunque parezca mentira, el Señor agranda el día. Si nuestro día normal, nosotros tenemos 48 horas, pues el Señor nos agranda el día. Nos agranda. Mire, yo les comparto que nosotros muchas veces cuando hemos tenido que hacer muchas cosas y los hermanos tienen que trabajar, ahí está el hermano Martín que les hemos compartido, nosotros a veces nos reunimos a las 11 de la noche para poder estar todos juntos. Nos quedamos hasta la 1, 2 de la mañana y el día siguiente algunos hermanos tienen que trabajar, tienen que estudiar, pero eso es del Señor. Un día que pasemos una mala noche o 2 días, el Señor nos recompensa al final. ¿Por qué? Porque nosotros perseveramos en el camino del Señor a través de la oración, hermanos. Eso es muy importante, hermanitos. Hoy día el hermano, no sé si han escuchado al hermanito Eddie Murphy, que él estaba hablando acerca de las cosas importantes que al Señor le agrada, ¿no? A veces nosotros hacemos muchas cosas, queremos hacer muchas cosas, pero lo importante para perseverar es orar, tener intimidad con el Señor. Eso es, hermanitos, la perseverancia en este camino. ¿Y por qué perseveramos? Porque el Señor es fiel con nosotros, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos da todo, hermano. Nosotros solamente tenemos que pedirle. Miren, en el Mateo 24:14, seguido de lo que hemos leído, dice, esta buena nueva del reino será proclamado en el mundo entero. Todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Como ya les dije, no sabemos cuándo es el fin, pero hay que siempre, hermanos, evangelizar y mostrar la buena nueva a todas las personas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo. Yo les comparto, miren, acerca de cómo yo he perseverado en mi grupo de oración, les estaba diciendo cómo yo me fui perseverando, pero yo no quería estar sola en mi grupo de oración. Yo le pedí al Señor que mi familia también vaya, que mi familia. Y poco a poco fuimos así yo seguía orando, Señor, ayúdanos. En mi grupo de oración, mi familia somos 15 hermanos lo que nosotros vamos, niños, jovencitos, adultos y adultos mayores. Los hermanos cuando lo ven a mi familia o yo estoy pues en la puerta, me dicen, Mónica, tu manada, me fastidian, ¿no? Mónica, tu manada. Y el hermano Eddie dice, ya llegó la familia de los 15, los 15, los 15. Aunque ahora asistimos solamente 13, porque mis primos han viajado al extranjero, pero, pero asistimos. Mis sobrinitos asisten al Ministerio de Niños, mis otros sobrinitos mayores, ellos ayudan en el ministerio, están en el ministerio, tienen, los pequeñitos tienen 6, 7, 9, los otros tienen 14, 15, mis sobrinitas que están adolescentes, mis primas que están también adultas y mi mamá con mi tía. Y sí nos reunimos cuando hemos ido a los aniversarios, una mesa para nosotros nada más. Y hemos tenido la fortuna de que el padre siempre se ha sentado con otro, porque dice, la familia de los 15 nos fastidian, ¿no? Y eso no ha sido un caminar fácil de que mi familia entre, vayan todos así, no, hermanos. En constante oración, ha ido mi familia de uno, empecé a llevar a los niñitos, mis primos, mis sobrinos, ahí, mis sobrinos ahora son servidores. Gracias a Dios se les ha ido preparando también. Ellos ahora son servidores, ellos iniciaron en el ministerio de niños y ahora están como servidores, mis sobrinitos también. Y así vamos. No les voy a decir, algunas semanas van 10, van 12, pero así vamos porque los niñitos están apurados, si mis tías no quieren ir, apurados, no, vamos, vamos, porque tenemos hoy día nuestro grupo, ¿no? Y se van al grupo los niños, entonces los papás ahí están perseverando también. Y es así como perseveran mi familia también, gracias a las oraciones, hermano, gracias a la oración. Y yo les decía siempre a los hermanos, hermanito Edwin, hermanita Vanessa, llame a mi prima, dígale que sí venga, hermanita. ¿Por qué? Porque yo estaba en acogida y yo les decía, les invitaba, pero a veces siempre necesitan que otro hermanito, aparte de nuestra familia, ¿no? Nos esté llamando. Entonces,
así, pero no fue un camino fácil de que hoy día ya vayan, los llamen y vayan, no, ha sido poco a poco, perseverando en la oración, perseverando. Miren, yo ya llevo, como les digo, más de casi 4 años en mi grupo de oración y es así como mi familia también ha ido perseverando y perseveramos en el grupo. Ahora estamos en el grupo a través, igual como ustedes, a través de vías virtuales, ¿no? Entonces así es, hermanito, eso es perseverar en el camino del Señor. Si ya nosotros decidimos seguir en el camino del Señor, pues perseveremos, hermanos, con mucha valentía, hermanos. Sigamos perseverando. No nos apartemos del Señor. Si nos apartamos del Señor, es muy difícil, hermanos. Como yo les compartí, a mí me pasó. Fue muy difícil para mí volver a rezar, Señor, pero nada imposible, ¿ah? Nada imposible. Para el Señor nada es imposible, hermanos. Pero sí manténganse, hermanos, sujetos de la mano del Señor o que el Señor les agarre a ustedes. Porque eso es muy importante, hermanos. Así el Señor nunca nos va a soltar, hermanos. Esos hermanitos los que les quería compartir acerca de la perseverancia. ¿Por qué perseverar en nuestro grupo de oración? Porque el Señor es fiel a cada uno de nosotros, fiel en nuestra familia, fiel en nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Es fiel en nuestro caminar, hermanos. Por eso debemos permanecer en este camino del Señor, porque Él nos ama, porque Él nos tiene una recompensa muy bonita para nosotros, porque Él nos ayuda, hermanos, y porque es muy misericordioso con nosotros. Eso es, hermanito, todos los que les tengo que compartir con mis experiencias, hermanitos. Muchísimas gracias, hermanito, por haberme escuchado, lo poquito que les he podido compartir acerca de lo que el Señor ha hecho en mi perseverancia, en mi vida, cómo me ha ayudado a perseverar en este camino, hermanos.